Hola amigos y amigas, tenemos otro inciso bien cortito, este extraído de el libro de Hechos, capítulo 5. Lo hemos titulado Ananías con Safira, su mujer. Ananías y Safira. La historia encontrada en Hechos 5. Lo que vamos a hacer primeramente, rápidamente para entrar en contexto, vamos a leer la historia y luego vamos a extraer las diferentes lecciones que quiero compartir con vosotros. Se encuentra en el libro de Hechos, recién al empezar el capítulo, y dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste o pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes que se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Como 3 horas después, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o murió. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Bien, ¿dónde se encuentra Hechos 5? Hechos 5 se encuentra entre Hechos 4 y Hechos 6. ¿Qué ha pasado hasta Hechos 4? El Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia primitiva, y 3.000 han sido añadidos y 5.000 han sido añadidos, y la iglesia está creciendo a una velocidad vertiginosa. Luego tenemos el episodio de Ananías y Safira, ¿okay?, que acabamos de leer, y luego en el capítulo 6 vemos un conflicto dentro de la iglesia entre dos grupos de viudas, en las cuales decían pues que la iglesia no estaba repartiendo equitativamente entre ellas, etc. O sea, hay como un tumulto, como hay un rifirrafe, una pelea entre ellas. Ok. Entre medio se encuentran Ananías y Safira. Ok. Hasta entonces la iglesia ha ido creciendo de una manera exponencial y al parecer sin ningún conflicto. Hasta Ananías y Safira. Ok. Primero lo que tenemos que mirar es lo siguiente. ¿Qué es lo que Hechos 5 no dice? ¿Qué es lo que no dice? Ya hemos visto lo que dice, pero ¿qué es lo que no dice? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, lo que dice es que Ananías, al oírlo, cayó y murió. Lo que no dice, o sea, de su esposa también dice, al instante ella cayó a los pies de él y murió. Entonces, no dice que Dios fuera quien los matara. Primero, Dios no está diciendo, en el texto en sí, no dice que Dios los matara. ¿Ok? Primero tenemos que mirar qué es lo que no dice. ¿Ok? No dice que Dios los matara. Dice que al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Al instante ella cayó a los pies de él, siendo Pedro, y murió. O sea, no dice que Dios los matara. Eso dando el primer pasito. Ok. ¿Quién tenía el corazón de Ananías y de Safira? Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Por qué concebiste o pusiste este asunto, esta mentira, en tu corazón?
Ok. ¿Quién tenía el corazón de Ananías? Satanás. A través de la mentira, Satanás tuvo acceso al corazón de Ananías. Quiero que entiendas una cosa. Si tú tuvieras una operación a corazón abierto, muchas de estas operaciones a corazón abierto en el cual el corazón ha de ser retirado, puesto en una bandeja con hielo, por 1 minuto, por 2 minutos y luego vuelto a poner, ¿ok? Imagínate que tú sabes que tú tienes que tener esa operación a corazón abierto y por ese minuto, cuando te saquen el corazón, en lugar de en una bandeja de hielo, tú sabes que por ese minuto tu corazón va a estar en las manos de Satanás. ¿Tú cómo irías a esa operación? Sabiendo que por 1 minuto, en mitad de la operación, por 1 minuto, tu corazón va a estar en las manos de Satanás. ¿Cuánto necesita Satanás para matarte? ¿1 minuto? ¿30 segundos? ¿3 segundos? ¿Cuánto necesita? Y la pregunta es, ¿tú dejarías tu corazón en manos de Satanás? Ok. Sin saber nada de la historia, sin tener ningún tipo de comentario de la historia, cuando nosotros vemos lo siguiente, que una persona escucha las palabras de alguien y cae desplomándose, solo en esa historia, así, ¿tú qué piensas? ¿Ataca al corazón? ¿Quién tiene el corazón de Ananías y Zafira? Satanás. Satanás es dueño del corazón. Entonces, ¿quién no tiene el corazón de Ananías y Zafira? ¿Quién no tiene el corazón? Cristo. Ok, el enemigo, Satanás, es el padre de la mentira. El enemigo tenía poder sobre los corazones y los pensamientos de Ananías. Ok. De momento, ¿vamos siguiendo? Ok. ¿Qué trajo este evento? En otras palabras, este evento de Ananías y Zafira en el Hechos 5, ¿qué ingrediente nuevo entra en la iglesia primitiva? Temor. Como consecuencia de la muerte de Ananías y Zafira, lo que llega a la iglesia es temor. Lo que este evento ha traído es temor. En Hechos 5 entra pavor, temor, terror y temor. Ok. En el versículo 12 y 13 nos dice lo siguiente. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero, al menos inicialmente, ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Inicialmente, al menos inicialmente, después del evento de Ananías y Zafira, entró tanto pavor, tanto terror, que el resto de la gente les escuchaba agradablemente, les tenían gran estima, pero no se juntaban a ellos. ¿Por qué no se juntaban? Porque había terror. Uy, cuidado con esto. Que esto no es juego. Que tenían un temor a la hora de juntarse. ¿Ok? Estoy poniendo de momento los ingredientes. Segundo de Timoteo 1:7 nos dice lo siguiente, porque no nos ha dado Dios el espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de una mente sana. Dios no nos ha dado el espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de una mente sana. En 1 de Juan 4:18 dice lo siguiente, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. O sea, quiero que entiendan lo siguiente, si el amor echa fuera el terror y el temor, si lo que entró en la iglesia fue temor, ¿qué salió por la ventana? El amor. Quiero que veas lo siguiente. En Primera de Crónicas, capítulo 10, vamos a estudiar solo el capítulo 10 de Primera de Crónicas, bien rapidito, nos muestra la muerte de Saúl. Versículo 4 y versículo 6 dice lo siguiente. Fíjate los versículos 4 y 6. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Por lo cual Saúl
tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Así murió Saúl, con sus 3 hijos, y todos los de su casa murieron juntamente con él. Ese día murieron todos los hijos de Saúl y aquellos de su casa. Ok, ¿cómo murió Saúl? Versículo 4, versículo 6 nos dice que él puso la empuñadura contra el suelo, entonces saltó sobre su espada. Saúl se quitó la vida. Ahora fíjate lo siguiente. En el mismo capítulo, ¿ok? Saúl se quitó su propia vida. Eso se llama suicidio. ¿Ok? En el mismo capítulo, tan solo 10 versículos más adelante, 9, 10 versículos más adelante, versículo 13, 14, dice lo siguiente. Así murió Saúl. Es el mismo capítulo. Mismo capítulo. Así murió Saúl. Por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium, o una bruja, y no consultó al Señor. Por tanto, él, Dios, le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Ahí va. O sea, que en el versículo 13 y 14 me está diciendo que Dios le quitó la vida. Y en el versículo 4 al 6 me está diciendo que Saúl se quitó la vida. ¿Cómo murió Saúl? ¿Quién mató a Saúl? ¿Saúl se mató a sí mismo o a Saúl lo mató Dios? Esto es importante ver. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el corazón de Saúl en esos momentos? ¿Quién es el que te lleva a la muerte? ¿Y quién es el que te lleva a la vida? ¿Quién es el destructor? ¿Y quién es el que ha venido a darte vida y vida en abundancia? ¿Ok? Saúl se retiró de Dios. Dios se aparta de Saúl. El enemigo toma total control de los pensamientos y voluntades de Saúl, y Saúl se quita la vida. Pero para que Saúl se quite la vida, Dios se tiene que retirar. Dios solo se retira cuando el libre albedrío de Saúl básicamente ya no tiene lugar para invitar a Dios en su vida. De la misma manera, Ananías y Zafira, sabemos que el que tenía su corazón era Satanás. Si Satanás tenía el corazón, el que no lo tenía era Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando Satanás tenía el corazón de Ananías y Zafira? Además te digo otra cosa. ¿Sabes con quién más tenía el corazón? En el Evangelio de Juan nos dice que Satanás entró en Judas. Sabemos que Judas también se les quitó la vida. Satanás entró en Judas. Ok. Cuando el espíritu de vida es rechazado, un espíritu de muerte guía nuestra vida a la muerte. Ok. ¿Quién tenía el corazón? Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Por qué concibiste o pusiste este asunto, mentira, en tu corazón? El enemigo tenía poder sobre sus corazones y pensamientos. Ahora, vamos a atajar cosas que se han dicho de Ananías y Zafiras, que esas cosas que se han dicho de este capítulo, y vamos a mirarlas desde un punto de vista objetivo, lo más objetivo posible. Yo soy totalmente subjetivo, y mi subjetividad está basada en mi amor a Cristo. Pero vamos a hacer unas preguntas serias acerca de ello. Se dice lo siguiente. Se dice que Dios tenía que dar una lección que no iba a permitir el pecado en su iglesia. En otras palabras, la iglesia acababa de nacer, era pura, etc. Y ahora Ananías y Zafiras traían este pecado. Y Dios lo que hizo fue, mandó un mensaje de que con el pecado no se juega y que de su iglesia ha de ser pura. ¿Lo habían escuchado esto? ¿Lo han escuchado esto? Dios manda un mensaje matando a Ananías y a Zafiras. Esto es lo que se dice. No es lo que yo creo, pero es lo que se dice. Que Dios tenía que mandar un mensaje firme, que con el pecado no se juega, que su iglesia es pura y que ese pecado hay que erradicarlo. Ok. Dios a través de Pedro dio poder para mantener sin mancha la iglesia. Aquellos promotores de esta idea son, por lo general, promotores también de usar cierto tipo de disciplina para gente que no
opina como ellos. ¿Ok? Dios nos muestra cómo hacer cuando hay pecado que trata de entrar en la iglesia. Se dice que esta historia es el modelo nuestro a seguir para cuando el pecado entra en la iglesia. ¿Ok? Vamos a ir con el látigo. Vamos a ir con el látigo y hay que cortarlo de esta manera. Ahora, esto lo han escuchado ustedes. Esto se ha hablado, se ha dicho, se dice de este capítulo. Pero estas son las preguntas que yo les quiero traer. El último punto, perdón. Dios castiga a Ananías y a Zafiras y mostró una lección al resto. Okay. A Ananías y a Zafiras les castiga y muestra una lección al resto. ¿Qué problemas hay con esto? Con todos estos puntos que he mostrado. ¿Por qué hacerlo en Hechos 5? ¿A qué me refiero a eso? ¿Por qué hacerlo en Hechos 5? Si Dios fue el que castigó el pecado de Ananías y Zafiras para mantener su iglesia pura, ¿por qué no destruyó a Lucifer en su rebelión en la primera de las iglesias, la congregación de los ángeles? El primer Ananías y Zafiras fue Lucifer. La primera iglesia perfecta fue la agrupación de ángeles celestiales. Y el primer Ananías fue Lucifer, que fue en esa congregación con rebeldía. ¿Por qué hacerlo en Hechos 5 y permitir miles de años sufrimiento en esta tierra a causa de un príncipe caído como era Lucifer? ¿Por qué no hacerlo con Lucifer? ¿Por qué hacerlo con Ananías y Zafira y no hacerlo con Lucifer? ¿Por qué no destruyó Dios a Eva justo después de comer de la fruta y antes de que contaminara a Adán con su pecado? ¿Por qué no pararlo? ¿Por qué no parar a Eva antes de que propagara ese pecado? ¿Por qué no antes y sí ahora en Hechos 5? ¿Por qué no intervenir en momentos en que la iglesia judía iniciaba una apostasía? No cuando ya estaba cementada en la apostasía, sino en el inicio, en los primeros pasos. El primer pasito es el que está dando Ananías y Zafiras. El primer paso, ¡pum!, liquidar. ¿Liquidamos el primer paso? ¿Por qué no continuó haciéndolo y permitió más tarde que pecado entrara en la iglesia? ¿Ok? ¿Por qué hacerlo con Ananías y Zafiras y no hacerlo hoy? ¿Por qué hacerlo con Ananías y Zafiras y no hacerlo en el primer siglo, en el segundo siglo? O incluso en momentos, incluso en el libro de Hechos, posteriores, donde hay problemas en la iglesia, donde hay rebeldía en la iglesia, donde hay apostasía en la iglesia, y la gente no está cayendo muerta como moscas. ¿Por qué en Hechos 5 y no en el resto? Te voy a decir una pregunta. ¿Por qué no mató a Lucifer cuando Lucifer era el primer Ananías? Porque si mata a Lucifer, ¿qué entraría en esa iglesia de ángeles? Miedo. Miedo. Terror a Dios. Wow. Conclusión. El espíritu de vida fue rechazado por Ananías y Zafira. El enemigo que ha venido a robar, matar y destruir se había apoderado de sus corazones. El terror que el evento generó puso en la percepción de muchos una idea incorrecta del carácter de Dios. Quiero decirte una cosa. El enemigo no solo estaba con la intención de matar a Ananías y Zafira. No. Ellos son como peones en la partida. Son peones que se pueden sacrificar. La iglesia estaba creciendo de una manera exponencial. Y de repente, ¡pum!, se puso un palo en el camino, una roca en el camino. A partir de entonces, se empieza a crear en la mente de algunos la imagen de que cuidado con Dios. Mientras seas bueno, Él es bueno. Mientras seas bueno, Él es tu pastor.
pero como seas malo, ahí viene el látigo del Señor. Y esa imagen bipolar se empieza a generar a partir de Hechos 5. ¿Dónde crees que está Lucifer cuando la iglesia está creciendo exponencialmente? ¿Tú te crees que se está tomando una piña colada en las Bahamas? ¿O está de una u otra manera tratando de destruir ese crecimiento? Alterar el carácter de Dios es la meta de toda obra del enemigo. Él no está ahí solo para matar a Ananías y Zafiras. Es para dejar una imagen incorrecta ante, ante los ojos de los hombres. Una imagen incorrecta del carácter de Dios. Que Dios tiene vara y tiene látigo. Con Ananías y Zafiras, el enemigo mató a un matrimonio, ralentizó el crecimiento de la iglesia, aunque fuera momentáneamente, pero por encima de todo, creó una imagen falsa del carácter de Dios en la mente de creyentes y no creyentes, y la interrelación que Dios quiere tener con sus hijos. Espero que este comentario y este estudio en Hechos 5 te haya hecho pensar. El enemigo siempre está trabajando para mancillar y aniquilar el carácter hermoso y perfecto de un Dios que dio su vida por un mundo que vino a salvar. Muchas bendiciones.